Muy buenas tardes a todos. Parece que no tomaron desayuno, no almorzaron. Buenas tardes. Por ahí sí, feliz sábado a cada una de las personas que están reunidas el día de hoy y también a los que están conectados a lo largo y ancho de este país, junto con nuestro país vecino de Argentina, de Brasil y también de algunos en Perú. Aquí quisiera saludar a los que están también conectados a la señal de México, Lilia Castro García, Edgar Sandoval, un saludo grande Edgar, porque sabemos que está enfermito, René Sandoval, Tere Flores Monroy, Yolanda Tufiño, Jonathan Alvarado, Elaine Román, Manuel José Bolio, Aarón Domínguez, que se encuentra en Cancún, él es un diácono en Boston, Estados Unidos, y se encuentra en Cancún en este momento, así que muchos saludos a Aarón Domínguez. También a Miss PR, a Samuel Mora, que se conecta desde Perú, José Abelardo, que se conecta desde Honduras, Pamela Sandoval, Daniel Fernández, también un saludo. Él conoce, Danielito Fernández ha venido a una fiesta en Mendoza muchos años atrás con varios de ustedes y les recuerda con mucho cariño. También a Manuel Alberto Lavado, también de Tarma, Perú, se conecta a él. Magdalena Vivas, de los Estados Unidos, Gina Hurtado, de Quito, Ecuador, y la familia del señor Ernesto Sánchez. Ellos son los que saludaron, algunos de los que saludaron a través de la señal de YouTube. Así que como decía el señor Saavedra, este es nuestro último sábado. Ha sido un gusto estar con toda la familia en este lugar. Nos retiramos mañana bien temprano, el avión sale a las 8 de la mañana y estaremos aterrizando a eso de las 2 de la tarde, hora mexicana. Muchos saludos traigo o refuerzo de todos nuestros hermanos mexicanos, de los Estados Unidos mexicanos, de todos los estados donde ya hay iglesia. Muy bien, y también saludo a la gente que está reunida en la Ciudad de México, que están ahí sentaditos escuchando a través de la señal. Agradecer también al señor Granados ese primer mensaje que entregó y que también tuvimos la oportunidad de conocerlo, los que no lo conocían. Muy bien, empecemos entonces con el segundo mensaje de esta tarde. Blanco, azul y rojo, tus colores son. Yo los llevo puestos en mi corazón. Banderita mía, yo te doy mi amor para defenderte, muy valiente soy. Este es un poema que yo recuerdo de niño con mucho cariño porque fue el primer poema que memoricé. Tal vez estaba en kinder o primero básico, no lo recuerdo bien. Y es un poema que tiene un marcado carácter cívico dentro de lo bonito que un niño puede aprender un poema como este. Tiene un marcado carácter cívico, es bastante emotivo y muy patriótico. A todos de niños se nos ha inculcado esto del patriotismo. Y ya cuando somos más grandes, nos sentimos identificados con esto de los emblemas nacionales, con el escudo, con un himno, con una bandera, con los colores, con la estrella si tiene, o los elementos que la contenga, entre otras cosas. Yo debo confesar que el viaje que he realizado en esta oportunidad con mi familia aquí a Chile, el cual está solo a unas horas de finalizar, me ha resultado un tanto diferente esta vez. No tengo muy claro el por qué. Quizás ha sido el pasar de los años, ya son casi 10 años que nos fuimos desde Chile a México. En agosto se cumplen los 10 años. Tal vez fue eso, o tal vez porque las cosas hace 10 años atrás han cambiado. Muchos de ustedes nos comentaban a través de mensajes que las cosas aquí han cambiado. Tal vez ha sido eso, que ha provocado un sentimiento que desvincule con la patria de alguna manera. Claro, uno nunca debe olvidar de dónde viene. Siempre se nos recuerda eso. Y es muy bueno sentirse identificado con el lugar, con las cosas, con las costumbres, con las comidas. Algunos sabores que habíamos olvidado y que volvemos a tomar cuando venimos para acá. Pero este pequeño grupo que nos encontramos aquí reunidos y también conectados y varios países en el mundo, en América Latina, estamos por la sencilla razón
de que hemos sido comprados. Hemos sido comprados de una manera muy especial. Acompáñeme en esta introducción al primer versículo que quiero compartir en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Somos un grupo especial porque hemos sido comprados con algo que no tiene parangón. 1 de Pedro, capítulo 1, y versículos 18 al 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Se estaba hablando un poquito de esto en ese primer mensaje. Con la sangre de este cordero sin mancha y sin contaminación. Sin nunca olvidar nuestro lugar de origen en la tierra. ¿Cómo deberíamos asimilar el proceso de fortalecer en lo que realmente trasciende? ¿Qué es el buscar, anhelar, saludar la patria celestial a la cual hemos sido llamados? ¿Cómo conciliar estas dos partes? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Me gustaría hablar de esto en relación a este concepto de extranjería y la ciudadanía de nosotros los cristianos. El título del mensaje de hoy es Somos una línea. Somos una línea. Y vamos a tomar un versículo para diseccionar el resto del desarrollo que queda en Efesios capítulo 2 y versículo 19. De aquí vamos a armar todo el mensaje. Vamos a Efesios capítulo 2 y versículo 19. Es un versículo bastante conocido. Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 19. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces vamos a diseccionar en 4 partes este versículo. Vamos a comenzar con la primera palabra, el punto número 1, que es extranjero. Extranjero. Del griego xenos, con X, la primera con X, xenos. ¿Qué o quién es un extranjero? Por las calles de mi país he podido notar sin mucho esfuerzo a los extranjeros que han venido llegando y han estado buscando nuevas y mejores oportunidades. ¿Qué cosas podemos notar en ellos? La piel, el color de la piel. Es muy diferente a lo que común vemos día a día. Luego su manera de hablar es muy diferente. Les contaba el otro día que fui a una gasolinera y una persona extranjera me atendió y la verdad que no le entendí nada. Y dije, o se me está olvidando el chileno o realmente no hablaba mucho español la persona. Otro rasgo que se destaca en un extranjero es la comida que ingieren. La comida que ingieren porque traen sus costumbres de afuera. El cómo la preparan, los ingredientes que utilizan. Hemos hablado con personas que trabajan en las ferias o en los mercados que han llegado nuevos artículos, nuevas frutas, como el mango, por ejemplo, algo que solamente se comía en otros lugares, ya está llegando el mango y otro tipo de alimentos, porque los extranjeros lo consumen. Su manera de pensar también es diferente, ya es un poco más profundo. Su manera de valorar las cosas algunas veces es interesante. Valora mucho más lo que tienen aquí que lo que nosotros tenemos y es lo mismo algunas veces. Cómo se acomodan, su paciencia, su tolerancia, podemos identificar a los extranjeros. Entonces en griego esta palabra es xenos y significa alguien extraño, alguien ajeno, un forastero.
Se utilizaba mucho en la época del Imperio Romano, ya que muchos anhelaban la ciudadanía romana, todos querían ser parte del imperio, todos querían ser ciudadanos del Imperio Romano. Veamos un ejemplo de esto con un personaje muy conocido por nosotros. Vamos a Hechos, capítulo 22. Hechos, capítulo 22 y versículos 25 al 28. Hechos, capítulo 22 y versículos 25 al 28. Dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Se estaban metiendo en un grave problema. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. 28, respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. El apóstol Pablo, originario de Tarso, a pesar de ser hijo de judíos, su ciudadanía por nacimiento era romana. Y esto era bastante valioso. Pablo saca su carta bajo la manga en los últimos momentos para defender el evangelio de su misión como apóstol a los gentiles. Y era algo muy valioso, más que haberla adquirido por una suma de dinero como el tribuno, lo que acabamos de leer. Pablo fue de nacimiento. Esto de la ciudadanía, en lo que estamos conversando, aplica muy bien a nosotros, los cristianos. Noten aquí en Hebreos capítulo 11, hay muchas maneras de definir lo que somos nosotros los cristianos, y esto de la extranjería nos asienta muy bien. Hebreos capítulo 11 y versículo 13. Hebreos capítulo 11 y versículo 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran senos, extranjeros. Ahí está la palabra. Y peregrinos sobre la tierra. Ahí está eso de los extranjeros, que nos identificamos plenamente. Lo último que podríamos hablar o que voy a comentar sobre esto de ser extranjero, diremos que a pesar de que somos extraños en este mundo, somos ajenos a este mundo, esto es lo que Dios ha establecido en su plan de salvación. El plan de Dios no es alejarnos completamente del mundo. Algunas veces hay corrientes que piensan que irse a un campo, a un país donde no pasa nada, donde todo está tranquilo, se compra una vaca y la gente se reúne, ahí se ha llegado a pensar que suena bastante bien. Pero, ¿qué es lo que nos ha dicho Dios por medio de su Hijo? Vamos a Juan, capítulo 17. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a su Padre, nuestro Padre, acerca de nuestra relación con el mundo? ¿Qué tan vinculados nosotros estamos? ¿Cuál es nuestra relación con el mundo? Bueno, esto de extranjero es importante y además, noten aquí, vamos a leer Juan 17 y vamos a leer versículo 14 al 18. Versículos 14 al 18 de Juan, capítulo 17, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Ahí ya estamos identificando algo. El mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí hay un versículo bien clave en todo esto. No son del mundo, versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
nuestro Señor Jesucristo rogó al Padre y le pidió que nos guardara del mal porque somos extranjeros en este mundo. Un mundo pecaminoso. Y siendo extranjeros, somos santificados en la palabra de Dios. Ahí está la protección. El versículo 18 dice que Dios envió al Hijo al mundo. Y el Hijo nos ha enviado a nosotros al mundo. No nos ha alejado del mundo. Este es el proceso divino y la relación entre nosotros, los extranjeros, y el contexto en el cual nos desenvolvemos. Vamos al segundo punto. Esta palabra que no es muy utilizada en el español, advenedizo. Este es punto número 2 de Efesios 2:19, advenedizo. Del griego paroikos, con K, paroikos. Esta es otra característica que leemos en Efesios. Paroico es básicamente un hombre que habita un lugar ajeno sin naturalizarse. Eso es advenedizo. Es decir, un residente temporal. Por ejemplo, mi esposa y un servidor somos chilenos, pero tenemos residencia temporal en México. Se me quedó la identificación, pero tenemos una tarjeta verde que nos dice residente temporal. Es diferente a ser naturalizados, mexicanos. Comeremos más tacos, pero no somos mexicanos todavía. Esa es nuestra situación migratoria. Y estamos identificados por el gobierno mexicano en nuestro CURP. Allá se habla del CURP, que es la clave única de registro de población como NE, nacidos en el extranjero. Nacidos en el extranjero. Bien, esta temporalidad es interesante porque la estamos aplicando a nosotros. Porque el ser humano, la mayoría de nosotros, no nos gusta ser temporal. Nos gusta un poco más de seguridad, tal vez. Queremos pertenecer, queremos identificarnos con un lugar, porque somos seres humanos, somos físicos y queremos identificarnos con las cosas que están en ese lugar poco a poco. En relación a los cristianos, podemos encontrar dos aplicaciones en este punto, a la luz de las Escrituras. Primero, se puede aplicar sobre el pueblo de Israel que salió de Egipto. Ellos deambularon 40 años en el desierto, a la tierra prometida, y caminaron en fe hasta llegar y conformarse como una nación. Es el punto 1, cómo se puede aplicar esto de la tierra prometida, de la parte más física del antiguo Israel. Y la segunda manera de verlo se aplica a nosotros, porque la tierra prometida que Dios tiene a los hijos del nuevo pacto, es decir, nosotros, es mucho más grande que un pedazo de tierra a la cual podemos pertenecer, a la cual podemos también descansar. Vamos a Hebreos, capítulo 4. Hebreos. Vamos a ir al capítulo 4. Es una parte muy interesante. Se cree que fue Pablo el que escribió esta carta. No hay severidad de eso. Sin embargo, no es algo que importe, sino que el contenido que está en esto. Hebreos 4, capítulo 4, versículos, vamos a leer del 1 al 11. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿Ellos quiénes son? Bueno, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Y ahora se está comparando con nosotros. Lo podemos aplicar directamente a nosotros. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.
Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Aquí empieza a hablar del sábado. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Está hablando de Génesis, capítulo 2 y versículo 2. Versículo 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, no está hablando de la tierra prometida, física, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, Israel, es decir, Israel por falta de fe. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Salmo 95. Pero si Josué les hubiera dado el reposo, la tierra prometida del Antiguo Testamento, no hablaría después de otro día. Está hablando ahora de otra aplicación, otro simbolismo de todo esto. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Reposo ahí es sabatismo. Y está hablando del sábado semanal, lo que hoy día estamos haciendo. Está hablando de ese sábado. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces el llamado, mis hermanos, es para nosotros, para entrar en el reposo de Dios por medio de una herramienta que es el guardar el sábado semanal, porque guardar el sábado es anunciar el reposo del futuro al cual queremos entrar, el reino de Dios. Nosotros venimos sábado a sábado y lo que estamos haciendo, además de estar en una santa convocación, es que estamos anunciando el reino de Dios. Queremos esos 1000 años de descanso, que la tierra descanse de toda esta obra que hay del ser humano con tanta ambición que destruye, destruye, destruye. Por eso es entonces que los cristianos somos extraños en la tierra en que vivimos, es decir, el mundo. Somos extraños en este mundo. Y ahora también somos advenedizos, es decir, somos residentes temporales. No somos parte del mundo. Estamos en él, pero temporalmente estamos en él. Hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos cubierto dos conceptos que tienen que ver con la condición de nosotros en el mundo, según nos relata Efesios capítulo 2 y versículo 19. Los próximos dos cambian un poco el desarrollo. Son dos características que se relacionan con la iglesia y con Dios. Son 4 puntos. Los primeros 2 con el mundo, extranjeros y advenedizos. Y ahora tenemos otros 2 puntos. Número 3, entonces, según Efesios 2:19, es conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos. Es una frase muy interesante, muy potente. Este es el número 3. Del griego sumpolites, tal como suena, con S. Sumpolites significa nativo del mismo pueblo. Correligionario, hermano en Cristo. Eso significa esto de conciudadano de los santos. Hoy compartimos algo muy especial los que somos hermanos en Cristo. ¿Qué compartimos? Una fe fuerte y clara. Una fe pura. ¿Y por qué digo pura? Bueno, es una fe que no está fraguada por imágenes ni contaminada con los corazones corruptibles de los hombres. Es decir, no seguimos a los hombres, sino que esta fe se sustenta en la creencia que Dios ha prometido algo y ha jurado por sí mismo que lo va a cumplir. La Biblia habla de las 2 cosas
inmutables que afirman nuestra fe. Leámoslo. Hebreos capítulo 6. Estábamos aquí bien cerquita. Hebreos capítulo 6 y versículos 18 al 19. Se pueden leer un poco más versículos hacia atrás y hacia adelante. Pero vamos a leer solamente estos dos versículos. Hebreos capítulo 6 y versículos 18 al 19. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es como sujetarse, como agarrarse, y resulta mucho más simbólico lo que dice el próximo versículo, y muy esclarecedor. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. En un campamento de jóvenes del año pasado, nuestra imagen, nuestro símbolo fue un ancla, pero al revés. Porque era como lanzar el ancla y engancharse arriba, asir de esta esperanza. Y dice, y que penetra hasta dentro del velo. Bueno, Jesús fue el que hizo eso, y por medio de él entonces entramos a ese templo, a ese tercer cielo. Nosotros somos correligionarios en la iglesia, y no importa la nacionalidad que tengamos en los países en donde vivamos. Tampoco importa mucho el lenguaje, ni los tacos de una manera especial, o los porotos con mazamorra. Esas son cosas temporales, son cosas que pasan, que sí nos identifican, pero es algo temporal. Porque somos hermanos en Cristo. Eso es lo que nos identifica a nosotros como conciudadanos de los santos. Somos conciudadanos de los santos. Hemos sido llamados por Dios para ser parte de la familia de Dios. Nosotros no nos decimos hermanito o hermanita de balde, porque somos verdaderos hermanos en la fe. Y los verdaderos hermanos en la fe tenemos un código de honor y de unidad dentro de la iglesia. Es muy triste escuchar a personas que están hablando de hermanito, de hermanita, de hermanito, hermanita, hermanito, hermanita, y cuando viene la hora de los que hubo, ya no hay hermanito ni hermanita. Note lo que dice Primera de Juan, es bastante claro respecto a esto. Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 23. El enfoque no es en cómo hablamos, aunque debería ser el cómo somos también, debería ser congruente, sino que el enfoque aquí, miren, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 al 23. Es bastante claro. Primera de Juan, capítulo 3, y versículos 17 al 23. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí está el enfoque. Son los hechos. Y eso es la verdad. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Algunas veces sabemos las cosas que hay que hacer y por alguna razón no las hacemos y después nos sentimos mal. Podría llamarse conciencia. Imagínense si eso nos busca corregir. Imagínense lo que Dios hace con nosotros. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Conciudadanos de los santos, par a la par.
entre todos nosotros. La Escritura es muy clara respecto a lo que significa ser conciudadanos de los santos. Ese es el punto número 3. Y antes de pasar al punto número 4, quiero hacer aquí como un insert entre el 3 y el 4. Y les voy a compartir un relato que tiene relación con el título del mensaje, ¿no? Mi familia física ha ido creciendo aquí en Chile poco a poco. Ahora, para mis hijos, que están un poco más grandes, les ha resultado algo confuso entender este crecimiento y hacer conexión entre todos ellos. Han habido matrimonios, han habido hijos, se han forjado vínculos de sangre, también vínculos políticos, y se ha formado una red muy interesante. El otro día, mi hija mayor estaba algo abrumada, pensativa y reflexiva, y me dijo, papá, nosotros somos como una línea. Somos como una línea. Y yo le dije, ¿cómo? A ver, explícame, le pregunté, ¿cómo es eso? Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? En su mente empezó a dibujar una línea mental y decir, bueno, aquí tengo un tío, después tengo una tía, después tengo un primo, después tengo un abuelo, y empezó a hacer conexiones entre los lazos familiares. Ella lo vio como una línea. Claro, un adulto, ¿qué haría? Un árbol. Lo haría más complejo, con todas sus ramificaciones, que es bastante común hoy en día. Pero este concepto me pareció llamativo, el de la línea. ¿Por qué? Porque es simple y está cargado de significado. Esto de la línea. Porque no estamos hechos para hacer puntos en la vida. Estamos hechos para hacer una línea tan unida y constante que no se ven los puntos en la línea. Y no se ve quién está atrás y no se ve quién está adelante. ¿Qué es lo que se ve? Una línea. Somos una línea y estamos todos relacionados. No importa si fue 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, 40 años atrás. Y no importa qué va a pasar en el futuro. Somos esta línea. Y antes de pasar entonces al cuarto punto, vamos a hacer un pequeño recuento que nos va a conectar este insert con este último punto. Punto número 1, somos extranjeros, xenos. Somos raros, somos extraños, no somos de este mundo. No somos alienígenas o extraterrestres, estamos aquí, pero somos raros. Punto número 2, somos advenedizos, paroicos, del griego paroicos. Significa residentes temporales no naturalizados. Estamos de paso en este mundo. Punto número 3, somos conciudadanos de los santos. No les había dicho el griego, pero aquí es, así se los dije, sumpolites, conciudadanos de los santos, sumpolites. Somos nativos del mismo pueblo, estamos haciendo patria, en otras palabras. Pero una patria diferente. Somos correligionarios, hermanos en Cristo. Y nos falta un cuarto. Nos falta un cuarto punto. Miembros de la familia de Dios. Así termina este versículo. Ese es el cuarto punto. Miembros de la familia de Dios. Del griego oikeios, con K. Oikeios. Si vemos el desarrollo de este mensaje en base a Efesios capítulo 2, 19, primero se describe la relación de nosotros con el mundo, esto de ser extranjeros y advenedizos. Luego el punto número 3, con ciudadanos de los santos, es nuestra relación con la iglesia, con los hermanos en Cristo. Y este cuarto punto apunta, ¿a dónde? A la relación de nosotros con una familia, con Dios. Noten cómo va increciendo todo esto hasta que llega al punto máximo. Esto de oikeios significa casa, miembro, familia.
es un pariente. Dios nos está diciendo que somos conciudadanos de los santos, en el punto anterior, que podríamos tomarlo, que somos todos parientes. El concepto de la línea, simple, y ahí está ese concepto de unidad, de constancia, una línea. Y ahora nos está diciendo que somos parientes de Dios. Eso nos está diciendo Efesios. Somos una larga línea que va directa al cielo a conectarse con Dios. Eso somos. Una larga línea que va directa al cielo a conectarse con Dios, porque somos miembros de la familia de Dios. Esto fue lo que se habló en el campamento de niños. Los niños entendieron rápido. Y algunas veces a los adultos como que nos hace falta recordar esto. Vamos a concluir. Es bonito pertenecer a un país. Es bonito recordar sus costumbres. Es bonito identificarse con sus sabores, con el folclore, con la música, con los artistas, con los autores. Nunca hay que olvidar de dónde somos. Pero es más importante saber a dónde vamos. Porque lo que somos fue ya pasado. Entonces la pregunta es, ¿a dónde vamos? Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir en este país que se llama mundo. Este es un país que se llama mundo. Y nos ha ingresado, nos ha pasado una documentación celestial, legal, para poder vivir en este mundo siendo físicos, pero representando lo espiritual, su reino. Por eso somos extranjeros y advenedizos. Y ahí entonces extranjeros y advenedizos se relacionan con el mundo, pero también con el reino, porque ya no vamos a ser más extranjeros ni advenedizos, porque tendremos una nacionalidad íntegra en el reino de Dios. Y no seremos advenedizos, porque estaremos de manera eterna con Dios. Noten que los conceptos están todos revolucionados en esa línea que todos somos. Vamos a Filipenses capítulo 3, los últimos versículos. Filipenses capítulo 3 y vamos a leer el versículo 20 al 21. Filipenses capítulo 3 y versículos 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, este es el proceso en el cual nosotros estamos, pero tenemos una ciudadanía. Sin embargo, vamos a ser semejantes, como nos dice más adelante en 1 Juan. Seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Hoy día no podemos verlo, pero tenemos carné. Tenemos una identificación y tenemos una patria que estamos haciendo. Nosotros leímos Efesios 2:19 y deseo en Dios que haya sido un versículo para recordar, que haya sido contundente, para edificarnos. Y me gustaría finalizar con los versículos que le siguen, puesto que la carta sigue y podemos seguir sacando más material. Y me gustaría concluirlo como para cerrar ya el tema. Vamos a Efesios capítulo 2. Y versículo, vamos a leer el 19, porque ya
Ya cuando vamos a leer el 19, yo estoy seguro que vamos a tener esa imagen de lo que hemos desarrollado ahora. Vamos a leer de nuevo el 19. Y del 19 al 22 vamos a leer. Efesios 2, capítulo 2 y versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y sigamos leyendo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La roca, ahí está la roca, el cimiento de nuestra edificación. Y ahí están los apóstoles y están los profetas. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí podemos conectar todo lo que hicimos con estos otros versículos. Y podemos darle una profundidad mayor, si acaso se quisiera. Así que ya tenemos entonces extranjeros ni advenedizos. En este mundo somos, pero no somos extranjeros ni advenedizos si lo relacionamos con ser conciudadanos de los santos y con ser miembros de la familia de Dios. Querida familia de Chile, ha sido un gusto estar con todos ustedes nuevamente. Los extrañaba mucho y espero nos podamos ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su recibimiento. Sus hermanos en Cristo de México, los saludamos con afecto. Buenas tardes.